Bien, está la Vero Silva conmigo. Vero, discúlpame que te he hecho esperar. Te pongo en pantalla de forma inmediata. Sabes que el tiempo, el manejo del tiempo es siempre mi peor, el peor de mis No te defectos. preocupes, Querida Vero, Fernando. qué lindo es verte. Gracias por estar con nosotros. Sí, para mí también es un gusto grande verte, compartir contigo, con tu público. Y me alegra, siempre vas poniendo la línea, Fernando, eso está muy bien. Te agradecemos mucho por eso. Hacemos un esfuerzo por mantener un cable a tierra y mantener un aterrizaje, Eso ¿no? es. Y cada vez se hace más difícil. Ahí hemos visto, por ejemplo, la entrevista del presidente de la República. Y francamente creo que el país que nos vende y las alternativas que nos vende para de cara a la consulta y para los próximos proyectos que se lleva en manos del gobierno, no luce un país muy real, no luce un país aterrizado ni con un cable a tierra. ¿Cuál es tu evaluación, primero, de la entrevista y segundo, de las cosas que va soltando el presidente, que te dice, no tengo un proyecto hasta que no me deje el cheque en blanco o lo mantengo en secretito, pero luego empieza a soltar ciertas cosas que desde mi óptica lucen algo preocupantes? Quería compartir la tuya. Bueno, primero te digo, realmente es preocupante saber que tenemos un presidente que no tiene un proyecto de país para sus ciudadanos, que quizás el proyecto que él nos mostró, lo mostró claramente ayer, es un proyecto de estilo más corporativo, sí, es un proyecto económico. Y eso deberíamos analizarlo, ¿no? No solamente las personas que estamos un poco más atentas de la política, sino tratar de desmenuzar qué está atrás del proyecto del presidente, porque sin duda aquí hay una crisis, ¿no es cierto?, que nos han generado en estos últimos años, pero no es tanto una crisis producto de una coyuntura, ¿no es cierto? Quizás desde la época del COVID nos dicen que esto pues no avanza, ¿no? Aquí yo siento más, Fernando, que hay una crisis programada, una crisis planificada, en donde el objetivo es precisamente reducir cada vez más el Estado en función de la gente. Y obviamente tratar de que nuestros países, principalmente países latinoamericanos, donde siguen siendo el centro de importantes recursos naturales, tenemos aquí no solo recursos minerales, tenemos petróleo, tenemos agua, sino también incluso un recurso humano, ¿no? ¿Hasta qué punto esta parte del continente, esta parte del mundo sigue siendo eficiente para un modelo capitalista que parece que ya entró en una crisis que no tiene vuelta atrás? Y es por eso que la presión que están teniendo muchos presidentes latinoamericanos, y es también por eso la injerencia que vemos por parte de estas corporaciones internacionales en nuestra política local. Y lo que vimos ayer precisamente fue eso, ¿no? Una desconexión, como bien dices tú, una desconexión con la realidad de los ecuatorianos, con un pueblo que lo que quiere es respuestas, ¿no? Porque digo, nadie en su sano juicio, nadie que ame a este país, vamos a querer el fracaso del presidente Noboa, ¿sí? Lo que obviamente queremos es que él asuma esa posición, ese pues vamos a decir, ese privilegio que le hemos dado o le han dado, ¿no es cierto?, los que votaron por él, pero hoy queramos o no, ya es el presidente de la República, y que asuma que hoy tiene una responsabilidad histórica en sus manos. Y eso es lo que lamentablemente ayer no vimos en sus declaraciones. Me gusta que hables de esta. Rafael Correa la llamaba ya por los años 2015-2016, restauración conservadora. Y creo que en ese momento a mí me parecía, ¿no? Yo escuchaba la frase y me parecía como una frase como muy de tarima. Luego, con el paso de los años, me he dado cuenta del advenimiento de personajes como Trump, como Milei, con propósitos, desde el mismo Bolsonaro o el mismo Macri Claro. previamente, con propósitos de este tipo, que van creciendo en la región con el debido financiamiento, además de estructuras que tienen intereses geopolíticos. ¿Sobre qué terreno cae este ofrecimiento de las bases militares que nos pone en un juego geopolítico o, digamos, y para darle el beneficio de valorar las dos ideas, es real la idea del presidente de que colaborará en la seguridad, en el control de pesca ilegal? A mí me cuesta creer, pero
digamos, son los dos escenarios que se plantean y estaría bien analizarlos. Claro, y aquí conecto un poco con el modelo de país que nos propone el presidente Noboa, ¿no? Lo que él dice es que aquí quiere traernos un nuevo desarrollo, de eso hablaba el presidente, pero lo que vemos es que no hay ningún proyecto nuevo. O sea, es el mismo proyecto de saqueo que ya intentaron implantar en los años 80 y en los años 90 sin mayores resultados. O sea, a pesar de que también la oleada neoliberal fue fuerte en esos años, recordemos incluso que tuvimos dos consultas populares claves en el gobierno de León Febres Cordero y otra en el gobierno de Sixto Durán Ballén, un poco con el mismo interés, ¿no? Hacer del Estado ecuatoriano, pues, una cancha abierta para los negocios internacionales, para las privatizaciones. En esa época ya se quería privatizar el IES. Acuérdate, en la época de Sixto, por ejemplo, nos hablaban pues de estas flexibilidades, ¿no es cierto?, de las instituciones públicas para que puedan generar mayor empleo. No, lo que querían era la privatización ya en ese momento del IES. Pero mira, la gente conscientemente les dijo que no. Sí, la gente, tanto al gobierno de León como al gobierno de Sixto, pues entendieron que atrás había quizás una cooptación mayor de nuestros derechos. Así que yo creo que aquí la gente tenemos que darnos cuenta que esa vieja política ha regresado, que Noboa pues ya no puede sostener más esa cara de joven, de un político nuevo. No es un político, quizás un politiquero de la vieja usanza, no más ligado a al proyecto oligárquico neoliberal que ha destruido nuestro país en décadas pasadas, ¿sí? Y que está ligado a las rentas. Eso es lo que los jóvenes deben entender, que el capital del señor Noboa no es un capital productivo, no es un capital que nos genere empleo, que le invierta al país, que quieran pagar impuestos. O sea, miren lo que han hecho en tan poco tiempo, ¿sí? O sea, desde prácticamente más o menos ya esto se instaura así con Lazo y Noboa, pero han dejado los empresarios, los grandes empresarios de este país, de pagar normalmente sus impuestos, ¿sí? Y con cualquier justificación, cada año, ¿sí? El Estado ha dejado de percibir entre 1.400 y 1.700 millones de dólares, Fernando. Esto es gravísimo, ¿sí? Entonces aquí vemos que, o sea, que hay rapacidad en la forma de entender el desarrollo, de entender el poder, porque estos grupos, eso, necesitan de esa cooptación, necesitan, perdón la palabra, pero es así, de esa rapacidad para sobrevivir económicamente. No son empresarios, no son élites económicas, son las viejas oligarquías y hay que despojarles de ese poder político. Y lamentablemente, ¿de qué están viviendo? ¿De qué han vivido y de qué siguen viviendo? Pues de las rentas petroleras, viven de las minas, viven de los contratos públicos, ¿sí? Viven de subirnos el diésel, o solamente investiguemos quiénes son los grupos económicos que están atrás de esas contrataciones, de la venta de nuestro petróleo, o sea, no son incluso algunos familiares muy cercanos al presidente quienes están en el negocio de la importación del diésel. ¿Mm? Entonces, por eso es que a estos personajes no les interesa el desarrollo del país, porque obviamente un pueblo educado, un pueblo que tiene pues mínimamente garantizada su subsistencia, pues no va a aguantar estas condiciones tan miserables en las que están convirtiendo a nuestro país. Prácticamente un pueblo que está agonizando, ¿no? O sea, veía los datos, la anterior semana, los datos del INEC, ¿no? O sea, imagínate, 7 millones de personas, y de esas 7 millones de personas, o sea, más de la mitad no logran llegar a fin de mes. Y a pesar de que el INE trata de un poquito maquillar las cifras, pero no puede más. O sea, están haciendo unas cifras, yo no sé con qué datos, a quienes están encuestando, pero realmente la crisis de los ecuatorianos es ya insostenible. Así que lo que estamos viendo y lo que hay que decirle al presidente Noboa es que es urgente, que tiene que cambiar de rumbo y que esto, por más dinero que le ponga a su campaña, no va a cambiar con una consulta popular. Yo siento que estamos muy conectados con lo que ya pasó en décadas anteriores y no sé si lo sientan en Guayaquil, pero aquí en Quito se siente el rechazo, incluso el desprecio por un gobierno que no le está apostando a su gente, que no le está apostando a los niños, no le está apostando a los jóvenes. Vemos matanzas todos los días, muertes, muertes, y quién sabe, incluso algunos analistas señalan que se puede hacer la estrategia para que con tantos
tanto temor, con tanta violencia, la gente piense, sí, que dándole un sí al gobierno, o esa no, o sea, esa es la estrategia del gobierno, ¿no? Que la gente piensa que por eso, pues le vamos a dar el sí al gobierno, ¿no? Yo creo que cada vez se siente más esa negativa y se siente también más la presencia de un no esperanzador, ¿no? De un no a la violencia, un no a este estado de fracaso, un no a la falta de empleo, un no a este desprecio con el que están gobernando para el pueblo ecuatoriano. Y hablemos justamente de eso, ¿no? Porque se da un mensaje esperanzador, ¿no? Tú me decías, el INEC más o menos busca maquillar de alguna manera las cifras que obtiene. Bueno, el presidente ya de plano les perpetra una cirugía de cuerpo entero a las cifras cuando se sientan Así es. en entrevistas, vendiéndonos lo que decía yo hace un momento, ¿no? Un país que no es, un país que no percibimos, que no podemos palpar, pero que reside al final en el imaginario de la gente que apoya el gobierno. Y ahora que mencionábamos perdón, ya doña Produ me repela cada vez que le pego el micrófono. Ahora que hablábamos de la consulta con Febres Cordero, de la consulta con Durán Ballén, yo le añadirí incluso la de Lazo, consultas impulsadas desde gobiernos que terminan en un resultado desfavorable para el gobierno. Me preguntaba si Daniel Noboa está en ese mismo lugar de desgaste, si Daniel Noboa y este gobierno están en un lugar donde enfrentan el riesgo de que la ciudadanía finalmente y de forma masiva, igual que estos gobiernos que hemos mencionado, se manifieste ya no por la pregunta, sino por un rechazo general a la idea que proponen, que es al final lo que sucedió en estos casos que hemos mencionado. Sí, yo siento que es ya muy similar, o sea, esta idea de que intentan tanto posicionar, ¿no? Usando a su esposa, usando incluso a otros personajes más de tipo femenino ligados a su gobierno, ¿no es cierto? Esta idea aspiracional. La gente está harta de eso, o sea, la gente sabe que no puedes comer con eso, que no puedes mandar a tus hijos al colegio, que es más, no solo que no puedes mandarlos, que tienes que sacarlos de instituciones privadas, como hemos visto, un golpe a buena parte de la clase media que con mucho esfuerzo le apostaban a la educación privada, ¿no? Pensando que es un mejor lugar para sus hijos. Y hoy sabemos la crisis de muchos colegios privados, tanto en Quito como en Guayaquil. Más de 500,000 estudiantes han dejado de asistir a escuelas privadas. ¿Dónde están esos chicos? Pues tienen que volver a la educación pública. Entonces, por más que el gobierno quiera plantearte, ¿no es cierto?, esta idea aspiracional de que la respuesta está en ti, ¿no? Escuchaba a la ministra de Educación, dices, pero qué lamentable tener esos representantes. E imagínate la ministra de Educación diciendo que el problema no es del Ecuador, que este es un país fácil de gobernar, pero que el problema somos sus ciudadanos. Imagínate que ese sea el mensaje, ¿no es cierto?, de la ministra de Educación. Cuando tú dices Moreno 2.0, cuando dijo merezco un mejor pueblo o algo por el estilo, exacto, como si exacto, algo es se decir, mereciera. exactamente, o sea, no tienes a esos representantes que le están diciendo, juntos podemos salir de esta crisis. No, tú tienes que salir de la crisis porque tú eres el responsable de tu pobreza. Entonces, cuando tú eres el responsable de tu pobreza, no me vengas a mí a pedir educación, salud, un mejor estatus, ¿no? Eso lo tienes que resolver tú. Pero mira, Fernando, y no sé si coincidas esto conmigo, pero esto ya lo vivimos en décadas anteriores. Y el mejor modelo donde quiso implementar, el mejor ejemplo donde se quiso implementar este modelo fue Guayaquil, ¿sí? Por más de 30 años, esta hermosa ciudad que debería ser, eso sí, la perla del Pacífico, pero que lamentablemente la han convertido en lo que hoy vemos, ¿no es cierto? Una de las ciudades más desiguales de América Latina, más desiguales de América Latina, donde encuentras, sí, el Quintil, por ejemplo, uno de los más ricos de nuestro país, es el último Quintil, ¿no es cierto? Se encuentra la mayor parte de esa gente en Guayaquil, ¿sí? Las grandes familias, los grandes capitales, pero a la vez la mayor pobreza, sí, la peor violencia que hoy vemos, sí, ese desgarre social también está en Guayaquil. Entonces, ese modelo, sí, aspiracional de que los unos se pueden desarrollar
a costa de los otros, ya lo tenemos en nuestro país. Esas grandes ciudadelas amuralladas que no se conectan con el Guayaquil profundo, ¿sí? Y que no les importa que todos los días estén matando y asesinando a nuestros jóvenes, ¿sí? Ese modelo ya se creó durante 30 años en una hermosa ciudad como es Guayaquil. Y hoy pues la quieren reproducir en todo el país. Y esto es muy grave, porque ¿cuál fue la base para ese modelo en Guayaquil? Constituciones como la del 98, que con este plan neoliberal, con estas permisividades, ¿verdad?, para el capital privado, pues hicieron que el poder popular, que los derechos públicos no sirvan de nada. Recordemos que las primeras, vamos a decir, fundaciones, ¿no es cierto?, que se hacían cargo de salud, de la maternidad, incluso del cementerio, o sea, de todo. En Guayaquil, pues prácticamente todo estaba en manos de fundaciones, todo estaba en manos del sector privado. Nunca se levantó la esperanza, ¿no es cierto?, de un mejor servicio público. Y eso mismo quieren hoy hacer con todo el país. Mira el proyecto para el IES, que ya lo ha dicho el señor Era, Daniel era Noboa. estaba esperando que concluyas este día para plantearte justamente la interrogante sobre el proyecto del IES Ok, que busca exacto. O sea, derivarse. cerrando esto, o sea, es lo que te digo, ojo, es que ya lo vivimos. Y lamentablemente el desastre hoy lo vive una ciudad como Guayaquil, donde tú no tienes una clase media fortalecida. ¿Sí? Y tenemos incluso como intelectuales, las universidades, ¿sí? Los sectores de opinión, deberíamos decir, bueno, ¿qué pasó con esta ciudad? Puede ser que en Guayaquil tú encuentres, claro, lugares lindísimos, lugares de lujo, pero a la vez uno de los lugares más miserables, ¿no es cierto? Barrios donde ni siquiera puede entrar la policía porque están tomados prácticamente por el narcotráfico. Eso no vamos a permitir que lo implanten en todo nuestro país. ¿Sí? Es más, tendríamos que salvar a una ciudad maravillosa como Guayaquil de esa forma de desarrollo, sí, totalmente excluyente, totalmente empobrecedor, miserable, sí, y eso es lo que quiere Novoa. ¿Sabes por qué? Porque él ha sido parte de esas mismas élites oligárquicas, él ha sido parte de ese modelo oligarca, sí, tanto su abuelo como su papá, ¿cómo generaron estas fortunas? Obviamente viviendo de la renta de lo público y vendiéndonos un modelo privado que ha fracasado, ha fracasado. Y hoy por esa razón es que quieren imponernos pues un nuevo cambio constitucional. Bueno, ahí cierro para que tú concluyas la idea, Fernando. Sí, no, no, te iba a plantear, porque mencionábamos el tema de educación y las declaraciones que cada vez que sale a hablar a Alegría Crespo a mí me hace tomarme la cabeza, ciertamente. Te hace tomar Lo lamento. unas dos Eh, aspirinas. Estamos sí, igual, Fernando, estamos me igual. me sucede con frecuencia, digamos, cada vez que Sí, le escucho sí. hablar a Alegría Crespo. Pero el tema de salud luce cada día más catastrófico y se conforman comisiones para centralizar la compra y están el director del IES y exministro de Salud Lama en todos los medios diciendo que ya mismo y el ministerio emite comunicaciones en las que dice que ya están listos los contratos, porque se les cayó pero el asunto es que la compra no avanza más, ya casi 3 meses de conformar esta comisión. Y en este escenario al presidente se le ocurre que la mejor forma de proteger al IES es extraer la capacidad de atender médicamente a sus afiliados y derivarla hacia un Ministerio de Salud, que si el IES es deficiente en las atenciones a sus afiliados, el Ministerio de Salud es paupérrimo en ellas en este momento. ¿Cómo, ¿Cómo explicar que esto no cause la conmoción hasta este momento en la opinión pública que a mí me causa, ¿no? Trato de ver por qué es que yo estoy tan distante a veces de lo que los mismos medios recogen y lo que se percibe de la sociedad. ¿Cuál es tu lectura en torno a esto, Vero? Mira, yo no estoy muy segura que la gente no, o sea, no esté realmente preocupada y conmocionada. Por eso te digo, aquí hay, aquí hay una forma de gobernar con mucha mentira, ¿sí? Los datos, como te decía, del INE, aunque tratan ellos de ajustar, no dan con la realidad,
Sí, ayer fui a retirar a mi hijita y al regreso, ¿no? Conversaba con el taxista y él indignado me decía, mire, yo fui de los que voté por Novoa, porque yo, dice, yo no soy ni correísta, yo no soy, y estos, o sea, esta vieja política a mí no va conmigo, decía, era un joven taxista, ¿no? Y me decía, pero este tipo, o sea, realmente ha resultado peor que todos ellos, ¿no? O sea, peor que esos viejos políticos. Y ahí me hizo clic este señor, o sea, imagínate, a Noboa no lo veían como el político tradicional. Pero hoy la gente está viendo que es un político mentiroso, que es un político embaucador, que es el típico político que te dice una cosa, dice otra. Yo no estoy segura que la gente no esté sintiendo, ¿no es cierto?, ese rechazo profundo al gobierno de Noboa. Hace una semana estuve en Cuenca, estuve en la Bienal, lindísima, por cierto, felicitaciones a nuestros hermanos cuencanos, a la Universidad de Cuenca, y era unísono, o sea, unísono en la universidad, profesores, alumnos, un descontento, se hablaba, o sea, la necesidad de un cambio, ¿sí? Y te digo, esto también es un poco alarmante porque nadie quisiera o sea, que el gobierno fracase, ¿no? El fracaso de un gobierno obviamente es el fracaso de un país, de todos los ecuatorianos, pero sí es importante ver cuáles son esas salidas. Y la salida obviamente no es esa neutralidad con la que algunos teóricos, ¿no es cierto?, en la misma universidad veíamos, o algunos analistas, ¿no es cierto?, queriendo ver la quinta pata al gato, ¿no? Aquí hay un problema gravísimo donde no podemos resolver el problema de seguridad y el problema de empleo, que fueron las dos promesas del presidente. A ver, no mejoraste la seguridad, van 2 años en el gobierno. Entonces, ¿qué me has dicho hasta este momento que lo vas a solucionar? No has mejorado el empleo de la gente, no has mejorado la economía del país. Bueno, hoy tenemos la oportunidad los ecuatorianos de hacer una evaluación a ese gobierno. Y así como en el 80, en el 90, y bien que lo señalas, también en la consulta de Lazo, la gente no analizó necesariamente las preguntas. Hoy ya no importa lo que el gobierno nos esté queriendo consultar, ya no le importa a la gente. La gente le va a decir que no, Fernando, ¿sí? Porque ese no va a ser el no a la falta de hospitales, el no a la desgracia de tener a nuestras familias en el desempleo, el no de ver todos los días de sangre en los medios de comunicación, el no de decir, no quiero que mi familia tenga que volver a migrar para conseguir un trabajo, ¿sí? Ese no se va a ver reflejado el 16 de noviembre y esa es la esperanza que tengo, ¿sí? Y que tenemos varios, así que aquí basta de neutralidades, aquí necesitamos tener un proyecto de país y con claridad decirlo, que ese proyecto de país ya se ve reflejado en una constitución tan valiosa, tan importante como es la Constitución del 2008, que yo quisiera usar tus micrófonos para decirlo. Esa constitución no le pertenece a ningún partido político, no le Sí, pertenece señor, a muchas ningún gracias. político. Muchas Esa gracias. constitución le pertenece a los ecuatorianos, a los miles de ecuatorianos que fuimos, que votamos por la constitución, que se discutió. 1.500 proyectos de ley, Fernando, y esto hay que decirlo, 1.500 proyectos de ley fueron discutidos, algo maravilloso, único, y ojo, que fue lo que consolidó el fin de un proyecto desastroso, ¿sí? Porque esa constitución del 98 nos llevó al feriado bancario, nos llevó a perder nuestra moneda, nos llevó a que estos banqueros que hoy siguen gobernando y hoy prácticamente ya con un pase libre de hacer lo que les dé la gana, ¿no es cierto? Ellos se roben el dinero de miles de ecuatorianos, sin que hasta ahora pues haya hecho una, una retribución justa a esa crisis. Eso fue el 2008. ¿Sí? Qué Iniciar un valioso proyecto de es, país. qué Sí, valioso es esto que dices, qué valioso es esto que dices, porque quienes fuimos testigos de las discusiones en Montecristi, desde los distintos ámbitos en que se discutían cosas, ya decías tú, más de 1.500 proyectos de ley así es. Por Montecristi pasaron voces. Por Exacto. Montecristi pasaron propuestas. Y eran propuestas que venían contenidas de organizaciones sociales y civiles desde hace al menos una década y que tuvieron Exacto. cabida en Montecristi, porque era un momento constituyente, porque era un momento para discutir estas cosas, era un momento de replantearnos un modelo de país. Y eso es lo que se nos quiere vender hoy desde Carondelet, que es un momento constituyente, que es un momento para replantearse el país.
Y en este escenario catastrófico hay quien cree eso, hay quien captura esa idea de transformación de la Constitución y le empata con transformación de la realidad que está habitando, y es una crudísima realidad en las ciudades. ¿Cómo contrarrestar ese relato al final si en los dolores nos tocan a todos y es mucho más esperanzar, es mucho más fácil, si se puede, esperanzar desde el poder, con los recursos que se tienen, con el marketing y la permisividad para campañas anticipadas, que desde el propio concepto del no? Ahí está el desafío, Vero. ¿Cómo se lo están planteando? Exacto, verá. Primero decir, y yo ahí coincido contigo, o sea, esa constitución fue realmente un proyecto de civilización nueva para nuestro país. Y un proyecto alternativo a ese neoliberalismo que ya pues vimos todo lo que conllevó a los ecuatorianos. Y yo diría, eh, miren, no solamente es decir no, porque el no es muy negativo, pero a mí me gustaría que liguemos esto, y a los amigos, amigas que nos escuchan, y perdóname otra vez tomar tus micrófonos, pero Fernando, tenemos que vernos la película del no en Chile, ¿sí? Donde uno de los actores principales es Gael García, aparte es un peliculón, pero esa película, ¿sí? Marca precisamente cómo se pudo transformar esos 30 años de dictadura, de violencia, de muerte, de acabar con los derechos de los chilenos, y cómo para acabar con la dictadura tenían que pasar por un referéndum, también por una consulta popular, donde el gobierno en ese momento les dijo, bueno, ¿quieren continuar con el orden, el progreso y todo lo que hemos hecho bueno por Chile, o quieren ir al fracaso y todo esto? O sea, imagínate cómo manejaba el gobierno, lo mismo que está haciendo Noboa, ¿no? Entonces, ¿cómo decirle no a la esperanza? ¿Cómo decirle no a la democracia? ¿Cómo decirle no? Pues sí, ellos lo que dijeron es aquí, ese no es la posibilidad de la esperanza, ese no es el no a la violencia, o sea, es el no a lo que no quisiéramos. Y ahí está, pues hoy sí tenemos que decirlo, ¿no? Hay que unirnos con todos los patriotas y los que amamos de este país, o sea, la creatividad también para decir no a las bases militares, no a que destruyan nuevamente Galápagos, no a que acaben nuevamente con la isla de Baltra. Sí, hoy necesitamos sumarnos en ese no a la violencia, por ejemplo, tan brutal que estamos viendo o que vimos con nuestros hermanos indígenas, no a lo que ocurrió lamentablemente con los niños de las Malvinas. Ese es el gran no que le tenemos que decir al gobierno. Y quizás no, hay que insistir, no es un no a la persona de Daniel Noboa. Yo insisto en esto, aquí no es de revanchismos, no es de odios. Yo personalmente digo, ojalá le vaya muy bien al presidente Noboa, pero no pues al oligarca Noboa, no al que ve por los intereses de su familia, por los intereses rentistas de ese patrimonio. A esa persona, pues obviamente no nos interesa verlo al frente de nuestro gobierno. Así que hoy es no a ese proyecto que no está velando por la seguridad que tanto pedimos los ecuatorianos que la resuelvan. Este no, pues obviamente a los proyectos ineficaces en salud. O sea, obviamente que tenemos que decirle no a eso. Obviamente que tenemos que decirle no a la falta de inversión en la inversión pública. Aquí no hay trabajo. Pero ahora, si la gente quiere pues más violencia, ya pues díganle sí a Noboa. Si la gente quiere seguir haciendo colas infernales en los hospitales y ver a nuestros familiares morirse en las puertas de los hospitales, ya pues díganle sí al proyecto de Noboa, porque eso es lo que quieren, ¿sí? Un sí para acabar con la Constitución del 2008 y hacer, como ya lo ha dicho ya lo ha dicho el señor Noboa, ojo, vamos a hacer una Constitución pequeña, aquí no hace falta tanta parafernalia, aquí es más, con unos 100 artículos sería suficiente. O sea, ese reduccionismo que ya sabemos a dónde nos lleva, a que la Constitución sea totalmente permisiva a la privatización de nuestros recursos, que es lo que ya quiso hacer, por ejemplo, con los pozos petroleros, ¿no es cierto?, con el campo Sacha. Quieren privatizar el IES, sí, y obviamente
tener cancha abierta con las corporaciones internacionales, que pues aquí venga el arbitraje internacional, como ya había existido en este país y en el cual nos tocó pagar millones, ¿no es cierto?, estas empresas transnacionales. Eso es lo que quieren volver a hacer y eso está en juego. Así que eso es lo que hay que decirles a los ecuatorianos, ecuatorianas que nos escuchan. Hoy está en juego nuestro país, nuestro territorio, nuestra vida. Y acuérdense, amigos, ¿sí? Cuando de la misma manera que quieren hacer con Ecuador, en nombre del crimen internacional, en nombre del narcotráfico, en nombre de todo esto, en Colombia hay 7 bases militares, ¿sí? 7 bases. Ninguna de esas bases, a pesar de que tienen hoy un presidente que ha tratado de rever el tema de las bases, los norteamericanos no se han ido de ahí y no se van a ir, ¿sí? ¿Y cuál ha sido la ventaja para Colombia? ¿Acaso ha disminuido el negocio del narcotráfico? ¿Ha disminuido la violencia en ese país? No, ¿sí? ¿Qué pasó con los argentinos cuando a los ingleses les Últimamente dieron entiendo las Malvinas? Perdieron las Malvinas, ¿no? Y nunca más las recuperaron. Así que si esta vez los norteamericanos ocupan Galápagos, yo me temo, Fernando, que esas islas dejarán de ser nuestras. Y eso tenemos que decir y luchar los ecuatorianos, porque ese ha sido un proyecto histórico de los norteamericanos. Ellos han querido apropiarse de las Islas Galápagos desde siempre, ¿sí? Y ojo que ya en la Segunda Guerra Mundial ya tuvimos una primera injerencia. ¿Sabes qué siento que es importante, Vero? Aterrizar estos conceptos a un lenguaje capturable en cada esquina. Es decir, a ver, Exacto. ¿qué tiene Novoa? ¿No es cierto? Acá estamos hablando de conceptos de soberanía, estamos hablando de conceptos de administración pública, estamos hablando de la importancia de la inversión en salud, de la importancia de inversión en educación, pero lo que hay al frente es que se vayan todos, hay que votar, no hay que darle plata a los políticos. Eso genera entusiasmo, ¿no? Sí, que se vayan todos, sí, no les des plata a los políticos, ¿no? En un pueblo que está harto de muchas cosas en el país. Esto funciona, o este concepto tan aligerado, funciona como un canal de desfogue de la rabia que sienten y terminan por identificar en los políticos el motivo de esa rabia. Entonces, listo, adiós al fondo partidista, adiós a la mitad de la representación en el legislativo. ¿Cómo se combate contra esto? Bueno, porque además son cuestiones, o sale Lavinia ayer en una entrevista, ¿no? Y ya, y la veremos desfilar, porque cuando liberan al Kraken es que ya están en campaña, ¿no? Entonces sale Lavinia en entrevista tras entrevista, promocionando productos femeninos, pero haciendo al final campaña, que es una campaña también de imagen, una campaña también ligera, que se trata de contrarrestar con conceptos mucho más elevados o mucho más trabajados que difícilmente caen con la misma facilidad en la mentalidad de las personas que se están tomando una biela en una despensa un día viernes. Entonces, lo que te quiero decir es, a ver, ¿cómo se enfrenta ese desafío? ¿Cómo domamos ese toro, quiero decir? O sea, no negando la realidad. Yo creo que es cierto que los ciudadanos estamos indignados, estamos hartos de ver cómo nuestros representantes, pues más parecen eso, como bien lo señalas, ¿no? Actrices de telenovela, actores de películas, ya no quiero decir el calificativo, pero bueno, o sea, digo, es terrible lo que vemos en la asamblea, y es cierto, o sea, no podemos venir a decir, hoy me voy a echar al hombro, ¿verdad?, la bandera de los partidos de alquiler. O sea, sí es una vergüenza, pues, lo que tenemos con ADN, lo que tenemos con el partido del coronel Gutiérrez, ¿no? Usando fondos públicos para cuestiones que ya no deberíamos ni estarlas mencionando en vía pública, pero lo hacen, lo hacen. Entonces, obviamente que hay un malestar y ese malestar el gobierno lo está usando porque saben que ese es nuestro punto débil. No podemos seguir justificando a una clase política corrupta, porque hay que decirlo, son corruptos, están usando nuestra plata, que bien podría ir a salud, a educación, a mejorar nuestras carreteras, pues para pagar partidos políticos que no están trabajando por la democracia de este país. Pero eso no resuelve el problema, ¿sí? Eso no resuelve el problema. Si realmente, y esto escúchenme amigos, amigas, realmente Novoa quisiera hacer una reforma a la poca y vacía y mala representación que tenemos los ecuatorianos, ya pues mande una reforma a la asamblea, ¿sí? Y pues con par de códigos en el código de la democracia se podría, reformas, pues se podría cambiar cuál es el papel de los partidos políticos. No necesita una pregunta para decir,
hoy necesitamos pues quitar el fondo a los partidos políticos. Eso se podría hacer incluso con una reforma, no necesita una pregunta para ello. Y dos, el tema de reducir los asambleístas. Sí, es cierto. Es más, muchos ecuatorianos hasta quisieran que desaparezca la asamblea, sí, porque no nos está representando. O sea, yo no quiero aquí evadir esa discusión tan importante, Fernando, pero creo que esto es un uso de ese malestar para implantar algo que sí es realmente grave. Sí, es como que, claro, pues no quiero a la vecina, ¿verdad? Pero en lugar de ir a hablar con la vecina, no, pues aquí matamos a la vecina. Prácticamente eso es lo que nos quiere decir este señor. O sea, no estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, con una parte de la Constitución, pues ¿saben qué? Aquí acabamos con la casa y acabamos con el terreno y ver, a ver qué viene de nuevo, sin un plan, sin un proyecto, sin una ruta que nos diga a los ecuatorianos, ok, es necesario este cambio constitucional, que ojo, como tú bien decías, es un cambio de concepción de país, sí, es un cambio de toda la estrategia republicana incluso, porque yo creo que lo que estos señores nos quieren proponer, pues nos retrocederá pues más de 60 o 70 años. Así que aquí hay que decirlo a los ecuatorianos, esta consulta no busca resolver ningún problema del país. Lo que quieren es legitimar ese poder autoritario, que ya lo vimos cómo está actuando, lo vimos cómo actuó en Imbabura, sí, lo vimos cómo está actuando en contra, ¿no es cierto?, de líderes sociales, pero que no quieren de la misma manera actuar en Durán, actuar en los barrios pobres de Guayaquil. No hemos visto un solo arsenal con esa brutalidad en contra del crimen organizado. Entonces, esa careta ya se le cayó al gobierno y los ecuatorianos debemos insistir. Este cambio no es para resolver los problemas del país, porque si quisieran hacerlo, tienen todo, ¿no? Todo para hacerlo, incluso sus decretos a media madrugada que nos sacan, ¿no es cierto?, de un día para el otro, para hacer lo que al Señor le dé la gana. Entonces, lo que aquí quieren es consolidar el poder oligárquico de la familia Noboa, sin diálogo, sin ética, sin resultados y obviamente pues imponiéndonos estas imágenes, ¿no?, muy sexualizadas, como es lo que vemos tanto con la señora Lavinia como con el séquito de ministras, de asambleístas que tienen. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Pero eso es una forma de empobrecer, de sexualizar a la política y obviamente, pues de aislarnos a los ciudadanos que realmente queremos hacer un trabajo por este país, ¿no? Así que Daniel Noboa no quiere reformar, o sea, no quiere reformar a nuestro país, no quiere darnos una oportunidad. Al contrario, ¿sí? Son esos grupos mezquinos que no quieren el desarrollo de nuestro país. No quieren, no, acaban de prohibir, imagínate, un presupuesto tan válido para la investigación en ciencia y tecnología en las universidades. O sea, ¿te das cuenta con qué cara, sí, la ministra de Educación nos dice esto, que no, que hoy no hay suficiente presupuesto para investigación? Pues sí es la base de cualquier Estado. Precisamente ahí se ve, ¿no es cierto?, esa forma tan, sí, pues tan con tanto desprecio que gobiernan para el pueblo ecuatoriano. Así que mientras sigamos teniendo estas medidas económicas que nos empobrecen a los ecuatorianos, que destruyen el empleo, que destruyen la producción nacional, que desmantelan nuestros servicios públicos, mientras sigamos viendo eso, el gobierno pues tendrá que pues generar otra propuesta para los ecuatorianos y los ciudadanos ante eso tendremos que levantar las banderas del no. Y yo te digo, lo mejor es explicarle a la gente lo que estamos viviendo. Esa debe ser la única salida. Hoy no votamos por Noboa, hoy no votamos por ningún político, hoy votamos por nosotros mismos. Hoy el voto es por mí, hoy el voto es por mi familia. Hoy votamos no por la esperanza de un país mejor. Esa debe ser la línea, Fernando. Por el país que quiero para mis sobrinos. Sin embargo, pero al final eh, me preocupa algo, y es que, de nuevo, toda esta parnafernalia, toda esta inversión, esta campaña anticipada, recae sobre elementos emocionales, y la campaña del no se propone desde elementos racionales. Mi pregunta creo que es, ¿de qué forma o desde dónde se tiene que hablar para hacer campaña por el no?
¿Desde dónde tiene que conectarse con la ciudadanía joven, con esa ciudadanía que hasta hoy no entiende que su apatía es un voto adicional para la derecha, que su separación, ese no hablo de política o yo no soy político, te describe más bien como un conservador que está poniendo su naipe a favor de la derecha? Pero es eso, ¿no? ¿Desde dónde hablar? ¿Desde dónde pararse a vender una idea que se contraponga a estos propósitos de gobierno? Porque desde la superioridad moral no es. Y uno entra a redes y ve que la gente califica de estúpido, de tonto, de idiota el que votó por Daniel Noboa. Así son estos que votaron por Noboa. Y desde ahí no se convence. No, eso no está bien, desde ahí no se convence. Entonces, creo que la pregunta va un poco desde tu perspectiva, por supuesto, desde dónde se debiera hablar, desde dónde se debería posicionar el mensaje de la campaña por el no, para esquivar estos vicios que tal vez tienen mucho de impulso natural por la ira que se puede sentir con algunas acciones de gobierno, pero que ciertamente no generan un voto. Sí, tienes toda la razón. Yo también coincido contigo y por eso yo con los que puedo conversar les digo, no es a Noboa como persona, ¿no? Creo que sí, quizás es un joven que en algún momento tuvo la ilusión de ser presidente y dices, bueno, tuvo su oportunidad, pero en el fondo hay que decirle a la gente que él no solamente es un joven que quiso ser presidente. Sí, hay que decirle a la gente que él es el representante de un grupo económico y del grupo económico de los más poderosos en este país y explicarle que cuando estos grupos gobiernan, lamentablemente hay un choque de intereses. Sí, ¿cómo puede ser el hombre más rico de este país a la vez del presidente? Sí, ¿cómo puede ser el dueño del partido de fútbol a la vez el árbitro del partido de fútbol? O sea, quizás hablemos en lenguaje coloquial, ¿no? O sea, creo que en el fútbol uno puede ver estas cosas. El dueño del partido, pues es el dueño del partido, perdón, sí, del equipo, ¿no? Entonces, el que hace los negocios, el que vende los partidos que va a jugar ese equipo, pero a la vez no se pone el de árbitro, pues, porque habría, o sea, acabaría con ese partido de fútbol, con ese equipo de fútbol. Entonces, es lo que estamos viviendo los ecuatorianos, que tenemos, ¿verdad? Al que tendría que estar cuidando, ¿verdad? O sea, tenemos al mismo que tendría que estar cuidando los derechos de los ciudadanos y velando por los derechos ciudadanos, tenemos al que quiere vivir precisamente de la usurpación de esos derechos. Entonces, cuando vemos que su proyecto es acabar con la salud, cuando vemos que su proyecto es acabar con las universidades públicas, con el financiamiento de las universidades públicas. Obviamente que ahí vemos una construcción totalmente alejada de lo que los ecuatorianos queremos, ¿no? Entonces, hay que también acabar con esos con esas ideas falsas que hoy nos está produciendo este gobierno, ¿sí? O sea, yo digo, también yo me cansé de ver cómo destruyen ese futuro, ¿no? O sea, todos nos hemos cansado y repetir eso, pero hoy no queremos irnos de nuestro país para tener un futuro mejor. Pero hoy no quiero ver a mi hijo sin que pueda ir a la universidad, pues simplemente porque hoy no tengo un cupo en la universidad pública. ¿Sí? Por eso hay que decirle que no directamente, porque queremos vivir en un Ecuador donde pues podamos transitar libremente en nuestras calles, ¿sí? Un Ecuador donde quizás esa forma tan humana donde en algún momento nos compartíamos con nuestros vecinos, ¿no es cierto?, con nuestros amigos del colegio, de la universidad, y que hoy vemos que cada vez eso se hace más lejano, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo con algunos personajes más cómicos ahorita de la política que están usando el humor, que están usando mensajes más de vida, están diciendo, bueno, la alegría aquí ya viene, la esperanza ya viene, sí a la democracia, sí, pero pues con una propuesta clara de decir que el no es la posibilidad para que eso se transforme en posibilidad. Que al final, para seguir en el símil del fútbol y terminar la entrevista, que al final es lo que uno le dice a alguien que quiere ser dueño del equipo, director técnico, cobrar los corners, cabecearlos él mismo y además ponerse de árbitro. Oiga, señor, no se puede. Yo tenía un vecinito que era así, que si no le cobrabas el penal agarraba la pelota y se iba. Ahora es ministro de este gobierno.
Te mando un abrazo, te mando un abrazo, Vero. No me digas, claro, qué difícil. Ahora está Sí, en yo el gabinete. también te mando un abrazo y creo que es eso, o sea, es también conectar con las emociones, ¿no? Y las preocupaciones reales de los jóvenes. Aquí nos vienen a decir que hay una juventud que no le importa la política, que una juventud que está totalmente desmovilizada, despolitizada. No, es otra forma de ver la realidad, pero claro que los jóvenes están tan preocupados. Sí, jóvenes que incluso han tenido que alargar su periodo juvenil, ¿no es cierto?, ya de 30 a 35 años y tienen que seguir viviendo con sus padres porque no hay opción de que salgan a hacer sus vidas, sus propias vidas. O sea, la precariedad laboral, educativa que hoy viven los jóvenes, debemos volverlas a discutir. Esa Ponerse violencia. un techo sobre la cabeza en nuestras ciudades es terriblemente difícil hoy por hoy, ¿ah? Obvio, obvio, y eso hay que decirles, saber cuántos de los jóvenes que hoy quieren votar sí realmente tienen una posibilidad de vida autónoma. Siguen viviendo de los padres porque no hay otras posibilidades. Este es uno de los países donde la juventud, sí, más que otros países de América Latina, tienen imposibilidad de crear sus propias vidas, ¿sí? Aquí, o sea, son datos reales, creo que los sacó te voy a dar esto, creo que lo sacó las Naciones Unidas de ese dato. O sea, nuestros jóvenes son los que más alargamos la vida pues con nuestras familias porque no hay posibilidades de salir, no hay posibilidades de empleo. Y Y eso otra se, buena parte pues se tienen que ir, ¿no? O sea, gente con buena formación, ingenieros, psicólogos, abogados que se van de este país porque no hay trabajo. Entonces, hoy nos quieren quitar la voz, hoy nos quieren decir, hoy no tienes futuro, hoy no tienes forma de participar, pero eso es mentira. Hay que decirles hoy, sí, podemos hacerlo, sí, pero necesitamos que pare esa violencia, necesitamos que se acabe un gobierno tan mentiroso y que vengan las oportunidades. Y eso lo vamos a hacer hoy, pues diciéndole no a esas políticas mentirosas, tramposas, a esas políticas de hambre, de esas políticas que están acabando con nuestro país. Así que el no también puede defender la vida y el no también puede convertirse en la esperanza de los ecuatorianos, Fernando. merecemos un país que no nos empuje o a migrar o a posponer nuestros sueños. Te mando un abrazo gigantesco, querida Vero. Gracias por estar. Gracias siempre por tu apertura y por la generosidad de tu tiempo en este medio. Gracias a ti, Fernando, te mando un abrazo grande y eso, a estar con ánimo, porque yo creo que si esta tristeza no nos ayuda, que sea un no de la esperanza, que sea un no vivo, un no alegre, ¿no es cierto? Porque es posible acabar con estos grupos que no quieren el futuro y el progreso de nuestro país. Un inmenso abrazo, Vero. Gracias. Chao, chao. Chao, que estés bien. Vero Silva, qué bonito es conversar con la Vero Silva, ¿no? Su claridad siempre sirve como un faro para aterrizar, para saber dónde está la pista de aterrizaje más claro. Es una antorcha que te muestra dónde se tienen que aterrizar las ideas para comunicarlas con la realidad, con la vida de la gente. Y para no hablar acá en las alturas, desde donde a veces nos hablan los políticos y los gobiernos, tratando de venderte frases pegajosas, pero que en nada se condicen con la realidad nacional que ellos mismos no han podido manejar, que ellos mismos no han sabido